Hola, hola, bienvenidos a nuestra sexta Neurohistoria Conciencia, hoy con la doctora, profesora universitaria, investigadora maravillosa Mariela Sato. Bienvenida. Gracias, Marlene, profe Mariela. Gracias, bellas. La profe Mariela fue profesor titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Simón Bolívar. Además, fue arquitecto de formación, especializada en informática educativa y doctora en educación de la Universidad de Barcelona. Nada más y nada menos que aquí en Neurohistorias Conciencia, y hoy vamos a desvestirla como profesor universitario. ¡Qué compromiso! Para que nos dé todos esos tips, esos secretos y las mejores experiencias que fueron en esos años de docencia. Gracias, Shirley. Y hablamos desde el pasado porque se trata de un profesor jubilado, pero que tiene mucho que dar, y hoy lo vamos a escuchar aquí. Bienvenida. Gracias. Este primer segmento, profe Mariela, es dedicado a conocer sobre quién es Mariela. ¿Quién, o en la parte educativa, fue Mariela? ¿Cómo te identificas? ¿Qué es lo que más le gusta a Mariela Sato o que ya identificó? Porque ya con la edad que tenemos, ya tenemos plenamente identificado qué nos gusta, qué no nos gusta y a qué podemos decirle que sí y a qué no. No me gusta definirme a partir de las titulaciones, yo creo que eso es importante, sí. Son la formación que uno ha tenido a lo largo de la vida, pero a mí me gusta más decir estoy siendo. Y en ese ser hay un cambio constante, hay una evolución, y es básicamente tratar de ser mejor persona cada día. Es decir, que bueno, es un antes y un después. Mariela de hace 8 años, que además tenía 8 años más o menos que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo. Y conocerte, cada día que te veo te conozco mucho más porque es un redescubrir, probablemente. Sí. Me imagino, entonces qué bueno, y reconocer además que como seres humanos cada día aprendemos, estamos en continuos cambios y que adicionalmente a ello nos adaptamos. Importantísimo eso. ¿Cómo están? Bienvenida, profe. Gracias, Marta. Agradecidas por haber aceptado la invitación. Fíjense que esta iniciativa nace con la intención de proyectar al profesor más allá del aula, más allá de las tablas en aula. Y si bien usted nos habla de una Mariela con titulaciones, nosotros queremos saber, y que nuestro público sepa, que sus estudiantes, que la recuerdan muy bien, sepan de esos inicios, esos primeros pasos. Porque nacemos seres humanos, pero no nacemos profesores. ¿Qué la llevó a ser profesora? Qué pregunta más bella. Bueno, yo creo que otra vez es una labor tan hermosa. Yo comienzo hace más de 30 años. La Universidad Simón Bolívar me da la oportunidad de ganar un concurso para ingresar como profesora de geometría descriptiva y dibujo. Y comencé una carrera que terminó, por supuesto, con la jubilación, pero que inició con esa necesidad un poco de ofrecer y de compartir aquello que uno estaba conociendo y que estaba descubriendo. Realmente sí, y luego uno se enamora del aula, de la investigación, del compartir, de lo que sucede, de esa dinámica con nuestros compañeros de trabajo, con esos estudiantes que le ves en la mirada esas ansias por conocer, por saber, entonces es inevitable que uno no se enamore siendo profesor de esta carrera, es inevitable. Totalmente de acuerdo. Fíjate, nos hablas de ese sentir como profesor. Pero yo me imagino que con todos esos años de trayectoria en el aula de clase, debes recordar todavía
¿Cómo fue ese primer encuentro formal ante tus estudiantes el primer día de clase? ¿Cómo fue ese, es Mariela en geometría descriptiva, en dibujo? ¿Alguna anécdota que nos pudieras contar? Bueno, es un reto, mucho miedo. Sí, A sus 20 y tantos. oye, supongo. sí, y quien te diga que no es como un shock, oye, no se lo creería. Luego van pasando los años y uno entiende, pero cuando tú entras a un salón y te obligan además a estar en un pedestal y tienes que ver en picado a los alumnos y aquellos están viéndote en contrapicado, pareciera que lo que tienes que decir es tan importante. Entonces ahí hay una carga, independientemente que sepas qué es lo que tienes que decir, ahí hay un momento que es valioso, es muy hermoso, y yo recuerdo por supuesto las primeras veces, porque además hace tantos años, hace más de 30 años, entraba con un profesor, para ver cómo tú te desenvolvías. ¿Cómo Es decir, modelaba? te daban la credencial para que tú pudieras estar delante de un grupo de estudiantes, pero había una responsabilidad importante. Entonces luego salías con ese profesor y él, que de alguna manera modelaba eso que sucedía. Así que yo recuerdo, sí, mucho miedo al inicio, y claro que sí, y soy auténtica en eso, que luego pasó, por supuesto, pero porque hay que tener mucho respeto ante la mirada cautiva de los estudiantes. Hay que tener muchísimo respeto cuando uno se para delante de un estudiante, así que el respeto disimula un poco el miedo, y ahí vamos. Hermoso, muy hermoso. Y vamos trabajando para milanarlo en todo caso. Y qué maravilloso eso que nos dice desde el respeto. Y es que el respeto es bidireccional. Los estudiantes creen que solo ellos deben respetar el recinto, el ambiente, el aula. No, nosotros también compartimos ese respeto con ellos en aula. Claro. Y así lo sentimos para poder ejercer esa labor tan importante que es contarle la visión de lo que uno cree que sabe de algo. Es que pasan cosas maravillosas, fíjate, uno para dibujar o explicar con un diagrama te volteas y le das la espalda al estudiante. Ahí pasa cualquier cantidad de cosas. Hay aquel, en nuestra época, en mi época, no en la de ustedes, en mi época, claro, todavía no estaba el tema de que tú tomabas una fotografía y registraban lo que pasaba en la pantalla, no, ya los últimos años sí, pero era jugar con esa imagen mientras tú hablabas, que ellos recreaban en su mente, versus la que tú estabas dibujando, que eso es todo. Y no me has preguntado, pero eso tiene que ver un poco con lo que luego hago en mi investigación, que tiene que ver con el estudio de la imagen. ¿Y qué significa? Porque estamos bombardeados, la imagen es muy importante en la educación y por supuesto en nuestra vida diaria, es decir, todo nos llega a través de una imagen, hoy en día a través de cualquier dispositivo móvil. Y saber realmente cómo leer la imagen y cómo escribirla para que el otro pueda comprender qué es lo que tú quieres decirle, esto todo el mundo, y es un poco la investigación en la cual estuve durante muchísimos años. Qué interesante lo que acabas de mencionar, porque además te conocí precisamente en esa época, y nada más adelante que yo quisiera que nos compartieras a todos cuál ha sido ese cambio tan significativo de la Mariela que era antes hasta la que se jubiló en cuanto a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pudieras rescatar de allí? ¿Y qué evolucionó? ¿Qué cambió en esos 3 años? Bueno, una de las cosas que desde mi punto de vista me parece que me hicieron cambiar es justamente entender que cualquier objeto, material, documento, información que tú cedías o alguna bibliografía que tú enviabas tenía una carga en sí misma, más allá de esa información que estaba allí estructurada. Y que si uno empezó facilitando un contenido,
luego terminó curando contenidos, cuidando en esa curaduría, cuidando un poco lo que los estudiantes de alguna manera consumían. Que eso es tanto. ¿Por qué? Porque en este momento siempre hubo muchísima información, pero tú puedes bombardear a un estudiante con un listado de bibliografía y de referencias, y no es que te hace mejor profesor. Pero cuando esa lista de bibliografía está curada desde tu perspectiva y tú esperas que ese estudiante tenga una mirada y reflexión sobre ella, es un poco el valor. Es decir, que yo me llevo durante todos estos años la experiencia de haber podido convertir como empecé a como salí, de alguna manera, en mi publicación. Una Mariela transformada, completamente, sí. Y sobre todo esa transformación que va de la mano con el avance de la tecnología, con ser docente en Venezuela, adicional a eso, el reto de ejercer cargos académicos administrativos que le permiten a usted tener una visión más holística del asunto educativo. ¿Cómo ha sido ser educador en Venezuela en el tiempo que usted fue docente? Yo tuve la oportunidad, además de estar en una de las mejores universidades del país, y pude estar en todos los escalafones, es decir, comenzar mi carrera como cualquier profesor e ir ascendiendo en los escalafones, investigación, extensión, docencia, y luego también pude estar en esa pirámide como autoridad. Entonces muchas veces sí, ¿qué es lo que sucede en Venezuela? Y digo, por decir Venezuela, pero voy a decir en el mundo. Cuando estás ejerciendo la labor de docente te das cuenta de que hay algo que no va al mismo ritmo, en nuestro caso, por ejemplo, el tema tecnología, pero no va al mismo ritmo de lo que sucede en el mundo. Entonces, la preocupación y la frustración muchas veces es que dices, como profesor raso, queriendo cambiar cosas porque las ves como necesarias, no puedes. Pero es que es más dramático todavía cuando eres autoridad y ves cosas y tampoco puedes cambiarlas. Entonces, es desde alguna manera un poco frustrante saber que estamos en un punto, en este momento, de la educación, del conocimiento, donde sabemos que hay cosas que no van más, que no caben en los lugares que han tratado de colocarlos, y entonces ahí es que comienza el ruido. Fíjate, con esto de la inteligencia artificial, que es un punto tan importante, que todas las sociedades a nivel global se están preguntando, pero entonces ahora qué hacemos, pero entonces la educación, pero entonces no es el plagio, no es que ahora sea más fácil, es que no nos hemos parado a entender realmente qué está sucediendo. Dos cosas tan importantes, cuando lo decíamos fuera de cámara. En los años donde yo estudié, me formaron en mundos predecibles. Es decir, tú vas a estudiar esta carrera porque vas a encontrar un trabajo de esta naturaleza y vas a trabajar de 8 a 5 o a 6 todos los días, y eran mundos predecibles. Tú estudiabas siendo cualquier carrera que fuera, e ibas a trabajar de eso. Hoy en día vivimos en un mundo completamente impredecible. Sí. Y además nos dijeron siempre que tú eras lo más inteligente que había y lo más productivo que era. Pero resulta que hoy hay una tecnología que te deja de lado y que realmente es más productiva y más inteligente en muchos casos. Entonces, ¿dónde dejas al ser humano? ¿Dónde dejas seguir siendo ser humano sabiendo que esto es una realidad? El mundo es distinto, es impredecible. Entonces, ¿cómo entramos a un salón de clases con los mismos programas, con los mismos objetivos, esperando evaluaciones del 70, el 30, el 20? No puede ser. Tiene que haber una estructura distinta que cambie. Entonces, de aquella profesora
del año 88, 89, muchos años atrás estamos hablando, a la persona que puedo ser hoy, que tengo toda esa experiencia, pero además como un criterio elaborado por todo lo que está sucediendo, entiendo que en este momento la responsabilidad todavía es mayor, porque si yo entro en un salón de clases y espero que sean mostrarles mundos predecibles cuando no lo son, no, al contrario, tengo que formarlos en una idea. Primero, me bajaría del escalón, me sentaría en sillas con grupos de personas, como una conversación más. Conversaciones donde intercambiemos miradas, reflexiones sobre algún contenido, y los formaría. La narrativa siempre sería flexibilidad. Hoy eres esto y mañana es esto, y tienes que ser tan ágil en el cambio que ese debería ser el enfoque, con una estructura que entiendo que debe permanecer, pero que tenemos que progresivamente ir cambiándola, porque yo no auguro espacios vacíos. Totalmente. Y de alguna manera estamos hablando de humanizar la educación, porque siempre como lo planteaste, los profesores estamos aquí, y de hecho ese todavía es el discurso, los profesores están aquí, los estudiantes aquí, pero es que resulta que en el mundo actual todos estamos bajo el mismo nivel, unos compitiendo en unas carreras más rápidas que otras, y que recuerdo de ti en uno de los espacios que compartimos en formación, que tenemos diversos estilos de aprendizaje, diferentes tiempos de aprendizaje, y que es normal y natural del ser humano. Quizás hoy no es el mejor día, y por eso también estamos en neurohistorias, conciencia, porque es también ver esa mirada como ser humano y no esa rigidez que nos debe perseguir en la educación. Y precisamente rescato eso que acabas de decir. Sí. Muy perfectamente, y lo atino allí. Hoy en día, tú fuiste pionera en la universidad en desarrollar, bueno, y me imagino desde la postura que estabas, en el cargo que ocupabas, que trajo muchos problemas en aquel momento, de un reglamento de educación a distancia dentro de la Universidad Simón Bolívar. Mucho tiempo después vino la pandemia. Lo hablábamos detrás de cámara, vienes del futuro, y parte del discurso es eso, pero no es que venimos del futuro, es que la cantidad de conocimiento y experiencia que manejas te da la posibilidad de pensar fuera de la caja, que es otra de tus frases icónicas que recuerdo perfectamente en un aula de clase, y que hoy en día me traen a preguntarte: ¿sigues creyendo en la educación a distancia, en la presencialidad? ¿Crees que ambas son importantes, se complementan, se ajustan a la realidad del contexto de Venezuela y de todos los cambios que vemos en el mundo? ¿Y cómo no creer en eso? Por favor, ¿cómo no creer en eso? Mira, efectivamente, la Universidad Simón Bolívar fue una de las pioneras, además, en intentar formar a los profesores para que entendieran que era una cultura inevitable. Por supuesto, como el cambio conlleva siempre como a una resistencia, hubo mucha detracción. Pero es lo que tú decías, llegó la pandemia. Ya no era la profesora Sato tratando con un equipo maravilloso de la Universidad Simón Bolívar, impulsando todo un movimiento de formación para profesores, porque una cosa es tener una plataforma, que era lo que sucedía allá en el mundo. Recuerdo, por supuesto, Moodle. En aquel momento era Moodle, pero además en servicios multimedia se creó de la mano de Hermes Rodríguez, cómo olvidarlo, Ósmosis. Exacto. Entonces, además, hicimos una plataforma ad hoc, pero aún ya sí, eso que tú llevaras contenido, pero ¿qué era? Era escanear tus mismas guías y ponerlas en línea. Es decir, ha habido una evolución impresionante, y podías entonces compartir evaluaciones en línea. Era el primer gran paso de entender que aquellas guías amarillentas que tenías en tu
cajón, lo único que se te pedía era trasládalas a un medio digital, súbelas para que estén disponibles y sencillamente ofrece. Fíjense ustedes que era el inicio de que todo el material que te obligaba a fotocopiar estaba digital. Que si tú no podías leer en pantalla, pues podías imprimir. Pero era opcional. Ese fue el gran inicio, es decir, es que todos tus materiales estuvieran por lo menos en formato digital. Ya luego hablaríamos de la no presencialidad. Por eso siempre se insistía y se volvía a insistir que una cosa era educación a distancia, en la distancia, o educación simplemente virtual, que era que tú virtualizabas de alguna manera un contenido y lo tenías subido en una plataforma, léase cual fuera. Pero eso tuvo una evolución maravillosa. Y por supuesto, bueno, yo recuerdo colegas decirme, ¿cómo se le ocurre a usted pensar que yo mi carrera la puedo virtualizar? ¿Cómo se le ocurre? Pasó de todo, pero es normal, ya eso pasó, llegó la pandemia. Entonces ya ahora ya no era una idea, era una necesidad. Era una necesidad. Y nos demostró que sí se pudo hacer. Y en pandemia salieron todas estas manifestaciones maravillosas. El profesor se reinventó solo. Totalmente. Entonces, ¿cómo hoy en día toda la evolución que ha tenido? Porque ahora esa plataforma tiene un módulo de educación de inteligencia artificial, disculpen, y entonces pasan ese contenido, entonces lo transforman, entonces ahora es un video, pero ahora es una infografía, pero ahora es una imagen perfectamente que te explica, pero entonces ahora haces un podcast y entonces puedes interactuar con otro, pero entonces te mejora la escritura, pero entonces en todos los idiomas, pero el mismo contenido. El mismo contenido. Entonces, ¿cómo no voy a creer hoy? Creo en la presencialidad, pero creo, por supuesto, en que hoy en día hay acceso a programas de formación que, por cierto, muchos de ellos son gratuitos, que es una maravilla, y que están disponibles, y que además han mejorado tanto la metodología, que era en lo que nosotros nos enfrascábamos hace 30 años, que ¿cómo se lo doy? Primero lo aprende y luego lo vemos hablar, pero primero le doy la evaluación, se lo llevan para su casa, pero que decida él cómo lo va a hacer. Entonces sí, la pregunta es sí, creo en la presencialidad y creo, por supuesto, como siempre lo creí, creo en la educación a distancia o virtual también. Sabroso todo lo que nos comenta. De verdad que nosotras intentando mantenernos a la vanguardia y usted visionaria desde hace muchos años. No se pensando. sigue, yo primero la felicito por estas iniciativas, porque tenemos que tener más iniciativas. Lo decíamos también fuera de cámara, decíamos que el título tiene mucho que ver. Para nosotros siempre ha sido importante la ciencia y definitivamente creemos en la ciencia, eso es así, pero Maturana nos dice que está antes que la racionalidad, está la emocionalidad. Entonces, ¿cómo no entender? Entonces esto de neurohistoria va más allá de qué contenido das y qué eres. ¿Tú te formaste para qué? Yo me formé para ser arquitecto, pero luego me fui por la rama de la educación, pero también la informática educativa, pero también... Entonces, ¿cómo no encuentras hoy? No es un lugar y te ubicas allí y desde allí, no, es todo entra, y entendiendo además, recuerdo siempre Heidegger decía que puedas pensar no necesariamente quiere decir que lo hagas. Entonces, cuidado, la ciencia es fundamental, lo que está todo explicado, pero hay un mundo dentro de la emocionalidad que entra en juego, y más en la educación. Es decir, no es una ecuación, no llegas a vomitar un contenido, no, tú esperas del otro validar dentro o a partir de su mirada que aquello que tú has dicho de alguna manera tenga algún sentido para el otro, ¿no? También es verdad que dicen por ahí que, a ver si me acuerdo, que es que yo soy responsable de lo que te digo
pero no de lo que tú interpretas. Total. Por eso es tan importante ese compartir, ese abrir una mesa y estamos sentados todos aquí y dime, ¿qué hay? ¿Qué hay? La posibilidad de expresarnos, intercambiar cómo, bajo qué mirada ves tú el mismo contenido. Exactamente. Y cómo lo visualizas con las experiencias que tienes, porque cada uno tiene sus experiencias y sus puntos de vista muy, en algunos casos sesgados, otros no tanto, pero es esa posibilidad de adaptarnos en el camino y transformarnos. Así es. Lo conversábamos antes, la inteligencia emocional dejó de ser una habilidad blanda. Quien domina y quien controla sus emociones es más fuerte que quien tiene conocimientos técnicos especializados y tiene muchas habilidades técnicas y científicas. Las emociones juegan un papel muy importante y por eso es que nosotros estamos invitando a sus profesores a que cuenten sus historias, a que nos emocionen a todos con sus vivencias, con la razón por la cual continuamos en aula hoy. Y este es el momento para que comenten anécdotas con la profe Mariela. Esto no podría suceder sin nuestros patrocinantes. Estamos de vuelta con otro episodio más de Neurohistorias Conciencia y ya en esta oportunidad, Mariela, vamos a incursionar un poco en un tema que a lo mejor por muchos es totalmente desconocido, porque si bien el docente es conocido por dar clases únicamente en aula, tras cámara, por así decirlo, de un aula, hay mucho tejido que conocer. Y en este sentido vamos a empezar por la parte de investigación. Yo siempre he sido partícipe de que desde las universidades se han hecho los grandes hallazgos, se han hecho varias teorías que han construido muchos de los profesores y en este caso venezolanos. En ese aspecto vamos un poco a empezar con el foco de investigación. ¿Cuál es el tema que quizás Mariela Sato en su época de profesora le gustaba más investigar? ¿O cuál fue el foco de atención en investigación en tus años de docencia? Bueno, debo decir que creo que lo comenté antes, tenía que ver con ¿Con la imagen? Con la imagen, con la lectura y la escritura de la Muy buen imagen. estudiante, presta atención. Y cómo ella tenía que ver en el impacto del desarrollo de contenidos que facilitaban el aprendizaje en línea. Básicamente era eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una aula presencialmente, pues te volteas, dibujas en la pizarra o sencillamente generas un gráfico, un diagrama y puedes explicarlo estando allí. Pero cuando tú subes un material que tú tienes que transformarlo para que otro a distancia que no te tiene ahí pueda entenderlo y capturar un poco la esencia, pues había todo un reto, un nivel de dificultad. Había todo un reto y una de mis investigaciones tenía que ver con metodologías de lectura y escritura de la imagen. Ese fue un poco, incluso además un tema de mi tesis doctoral que tenía que ver con eso. La investigación es fundamental, por supuesto. Son los centros de investigación por naturaleza, son las universidades. De ahí están, definitivamente es el profesor haciéndose una pregunta o el investigador haciéndose una pregunta y a partir de ahí el desarrollo de toda la estructura investigativa que logra de alguna manera tener unos resultados, ¿no? Total. Y eso no es un hecho simple, es un hecho que requiere conciencia. Y bueno, nosotras estamos en este podcast que ustedes ya saben se llama Neurohistorias Conciencia, pero que requiere esa conciencia del hecho investigativo como un hecho natural para fortalecer y mejorar cada día la docencia, para que cada día sea más enriquecedor ese hecho académico de la docencia. Profe, investigar, ¿qué requiere? ¿Qué necesita un profesor universitario para investigar? Bueno, primero, las ganas.
Maravilloso. estar en la tarea y luego una ayuda económica importante, porque ojalá cada uno de nosotros pudiera tener un mecenas y decirnos: investiga todo lo que estás planteando, investígalo sin problema económico. Cuando yo empecé, hace más de 30 años, teníamos un excelente apoyo económico en la Universidad Simón Bolívar, podíamos asistir a congresos, habían fondos para desarrollar proyectos de investigación a 1, 2, 3, 4, 5 años. De manera que es muy, muy importante que el investigador no esté solo y que pueda estar acompañado de un aporte económico que le permita estar con tranquilidad resolviendo un problema. Claro, y es que precisamente esos aportes y esa comodidad que se le brinda al investigador desde el punto de vista económico da pie a que esa labor docente en el tiempo sea mucho más provechosa y disfrutar el camino, como así lo llaman. Entonces, que nos quede como aprendizaje de todo esto, que bajo las circunstancias también de hoy en día en el país, ¿qué consejo a nivel de investigación al que está empezando la carrera docente le daría bajo todo el entorno que ya conocemos en el que se maneja Venezuela y está comenzando? Qué difícil. Claro, si sabemos realmente que hay un problema importante, primero de visión. Creo que el problema es de visión. ¿Qué le diría a aquel que emprende una carrera de la docencia enamorado por el arte de enseñar? Bueno, le diría que primero que siga con esa ilusión a él, y luego que realmente que las limitaciones que puedan tener, que son realmente económicas, no desmejoren realmente esa necesidad que tiene de dar y compartir lo que puede conocer. Pero por otro lado es que yo exhortaría a las personas que son responsables realmente de las políticas educativas en este país, ahora y después, que finalmente, aunque se diga que no es el eje central la educación, sigo pensando que es el eje fundamental de una estructura para cualquier país. Entonces, el apoyo económico, la inversión económica que tiene que tener el sector salud a todos los niveles es fundamental. Y la revisión de estructuras, de pronto deberían comenzar a generarse comisiones de trabajo que empiecen a replantearse verdaderamente con resultados concretos que puedan ser divulgados socialmente, para que no solamente es el sector y la élite educativa lo entienda, sino a nivel social, familiar, para que todo el mundo esté como en la misma página. Cultural. Definitivamente. Como eso. le decía entre cortes, que se convierta en una política de Estado la educación. Definitivamente. Es decir, Todo se resuelve con educación. pero es que claro, es todo. Es desde pararte delante de un semáforo y saber por qué te estás parando delante del semáforo. Yo creo que hay valores fundamentales que no podemos dejar atrás. Yo creo que hay mucho de esa capacidad de querer formar al otro. Creo que la parte humanista es fundamental, el tema de valores es fundamental, tanto y más, por supuesto, que el contenido, que después de todo esto realmente, mira, pasan unas cosas muy importantes y con esto cierro rápido. Nos enseñan mucho en las universidades, incluso en los colegios, en las primeras etapas, que tenemos que aprender: sumar, restar, dónde está tu cupita, quién era Simón Bolívar, qué pasó con Páez, qué es la meiosis, qué es la mitosis. Claro que sí, hay un panorama general de lo que es la formación según los niveles, pero pocas veces nos enseña a saber qué hacer con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra propia biología? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? La gestión, que no sé si lo hablamos ahora, Marlene, o lo hablamos fuera de cámara, que era un poco eso, lo emocional, como lo trabajamos. Es decir, entonces te dan títulos,
te titulas de primaria, de secundaria y luego de la universidad, pero tú no sabes qué hacer contigo. Gestionar las emociones, indudablemente. Entonces eso es parte importante. Entonces esa parte humana vinculada, insisto otra vez, a lo que es la ciencia y el conocimiento es fundamental dentro de estas revisiones que pueden hacerse para saber cuál es el estatus de hoy en el mundo y para qué nosotros seguimos formando y por qué queremos seguir en esta profesión, sabiendo realmente qué es lo que queremos con un estudiante. Profe, un recorrido rápido de los lugares que visitó como embajadora de la Universidad Simón Bolívar, como ponente en congreso, que recuerde un lugar significativo o un recorrido de cuáles son esos lugares que visitó. Bueno, España, Grecia, en Latinoamérica, Colombia, sí, algunos lugares muy, muy interesantes donde la voz latinoamericana siempre tenía un punto interesante. Por eso insisto en el valor importante de lo que se genera en este país. Es decir, siempre había un punto, una mirada distinta, producto de nuestra propia cultura, que tenía un valor agregado. De lo hecho en Venezuela. Definitivamente hecho en Venezuela, ¿sí? Fíjate, has dicho algo muy importante, y es que certeramente nosotros hemos perdido de vista en la educación el poder de humanizar. Y es que hoy en día la clave dentro de la docencia o desde hasta un mismo cargo directivo o gerencial, siempre terminamos resolviendo todos los problemas sentados en una mesa conversando. Y yo recuerdo, porque ya este es el momento de entrar en la sección anecdotaria, que yo fui un estudiante más tuyo, ¿no? Y si tú no lo recuerdas, te la voy a recordar yo. Yo me imagino que a lo largo de esa carrera tan divina como docente que tú pudiste haber tenido en esos tiempos de oro, de Venezuela de oro, sí, además. Sí. ¿Hay alguna anécdota en particular que te haya marcado en tu vida profesional o en el ser humano como Mariela? ¿La recordarás? Sí. Tengo tantas anécdotas como ustedes, como profesores tienen anécdotas, pero tengo que recordar además muy sentimentalmente, me tocó apoyar un proyecto que tenía la CAF en aquel momento y era la formación de profesores y profesoras de liceos públicos. Esa formación se daba, lo recuerdo, todos los sábados en la Universidad Simón Bolívar para distintos grupos. De los momentos más enriquecedores, personas que no tenían, cuando los exponías a que comprendieran, por ejemplo, qué significaba el trabajo que ellos hacían cuando seleccionaban una imagen o seleccionaban otra, o colocaban un contenido y no colocaban otro. Era haberles abierto un mundo distinto que nadie le había dicho, y cómo en un liceo público eso podía tener un interés, porque la idea era formarlos en el uso de las tecnologías. Pero más allá de saber manejar un mouse o tener una pantalla delante, era ¿qué hago con esta tecnología? De las experiencias más valiosas y más emotivas que yo me llevo. Yo recuerdo, cerramos ese curso y declaraciones, usted nos ha abierto una ventana que no conocíamos, en una manera de ver la vida distinta, le agradecemos tantísimo. Entonces tú te pones la mano en el pecho y dices, qué responsabilidad tenemos cada vez que nos sentamos delante de alguien, porque en aquel momento, en tu casa, la autoridad la ejerce el papá y la mamá cuando existen, pero la autoridad que tiene un maestro, un profesor delante de un niño es inmensa, y ese niño está esperando un modelo. Lo que le dices, incluso en edades más tempranas, suele ser definitivo, pero incluso en edades avanzadas donde se supone
que la formación ya ha concluido y tener como este feedback tan bonito, tan interesante, entonces tú ha valido todo la pena. Esta, como tantas otras que he tenido. Sin duda, sin duda. Y diría que son neurohistorias. Me imagino que para la época, hoy en día, dirás que fueron neurohistorias. Definitivamente. Y es una historia bien particular, profe, partiendo del hecho de que nosotros en la Simón Bolívar, nuestra educación es para jóvenes, no es una educación andragógica, pero esta experiencia específicamente con adultos, con personas de edad avanzada, todo el valor y todo el enriquecimiento que le generó usted como persona, y que además habla de la labor más allá del contenido programático, más allá de transmitir un conocimiento práctico, generar esa llave que abre esa puerta a lo desconocido, a lo novedoso, porque con las tecnologías pasa eso, claro. Y sobre todo con las personas no nativos tecnológicos. Así es. Pasa mucho eso. No, es que te iba a decir, Marlene, que no todos estamos en la misma página. Es impresionante, uno vive como en universos paralelos y muchas veces no te das cuenta de cuánta carencia de formación existe en áreas que pueden estar deprimidas o no deprimidas y simplemente desatendidas. Desatendidas, esa es la palabra. Bueno, no quiero ni siquiera hablar de visión, quiero decir que están desatendidas. Es decir, Venezuela tiene que trabajar en que la mayoría de las personas que estamos en la educación, que ejercemos como educadores, estemos en la misma página y ayudemos realmente a que todo se unifique, por lo menos porque hay mucha disparidad. Entonces, cuando tú te encuentras personas de esta manera, personas completamente competitivas, pero que hay como una, eso que quiero decir, es como una ausencia, hay como un una ruptura ahí, un espacio. Sí, hay como una. Entonces, en lo que tenemos que seguir trabajando es procurar realmente que todos estemos en la misma página a nivel de lo que sucede en el mundo. Cuidado, porque siempre hemos dicho, bueno, claro, como nosotros somos quinto mundo, tercer mundo o cuarto mundo, entonces, bueno, es normal que nosotros no podamos pero no, ¿por qué no? Hoy la información es completamente para todo el mundo. El acceso está para el todos. acceso, entonces no podemos limitarnos en decir, bueno, como nosotros estamos en Venezuela, hoy el teléfono nos permite absolutamente tener relaciones y contactos con la persona más alejada. Modelar situaciones que están haciendo otros países que están a lo mejor en otras posiciones. Es decir, no nos quedemos solamente con optemos siempre por estar a la vanguardia, y además lo hemos demostrado siempre. Es decir, nosotros hay un elemento diferenciador siempre que estemos siendo lo que somos en otros países con la bandera venezolana. De hecho, lo acabamos de ver ahorita Con el béisbol. Con el béisbol. Lo acabamos de ver con el béisbol, somos campeones, no hay nada que decir. Acabas de dar, como dicen coloquialmente, en el clavo, porque una de las, diríamos entonces, una de las afirmaciones sería que lograremos alcanzar esa equidad como tal, como sociedad, cuando todos entendamos que precisamente todo se resuelve desde la educación y que entendamos el valor agregado que nos da esa semillita del poder formar y dejar huellas en las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me imagino que habrá algún ex alumno o algún curso que habrá marcado la trayectoria de Mariela como docente en aquel momento. Lo podrás recordar y compartir con a lo mejor alguno. Si no lo dices tú, seguramente en los comentarios va alguno a decir: yo pasé por sus aulas y... Si la reconocen, porque la profe está irreconocible. Ay, mira, mi curso en línea fue para mí, yo creo que además
es que uno va como creciendo, no solamente como persona, sino además en lo que hace como desarrollo de investigación. Mi curso en línea, recuerdo que además muchos colegas decían, tu cursito online, y era el cursito online, y una de las cosas más hermosas era ver a tus colegas allí, igualitos, sentados como tú, tratando de entender ese nuevo mundo, personas con unas competencias impresionantes, profesores brillantes que tenían sus aulas de muchos años, es decir, y los veías ahí con aquella dignidad y aquella generosidad, tratando de aprender aquel nuevo mundo donde obligadamente nos colocó la evolución tecnológica. Total. Entonces, si me pregunta, sí, porque era donde me vi con mis pares de otra manera. La idea un poco era resolver entre nosotros, ahí no había, repito, éramos pares. Total. Tengo acceso a este conocimiento, les vengo a compartir que esto está pasando en el mundo, podríamos hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo. Y los voy a acompañar. Y los voy a acompañar, y además salieron, no, cosas extraordinarias que yo decía, wow, es decir, perdón, este curso lo tienes que dar tú, no lo tengo que dar yo. Por ejemplo, me pasó con la profesora Shirley. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, estaba ahí, simplemente era como esa guía, esa información compartida generosamente. Y sí, tengo que pensar, ese fue un curso, fue un antes y después. No, y sembró la semilla de tal manera que en pandemia, cuando bueno, no solamente era la barrera o la resistencia al cambio, sino también las limitaciones de accesibilidad, de conectividad, de tecnología. Y Shirley me dice, oye, el curso ya yo lo vengo dictando en el litoral, ¿qué hacemos? Y yo le digo, vamos a hacerlo por WhatsApp. Y nos lanzamos un equipo de profesores de la sede del litoral, el profesor Carlos Chirino estaba en ese momento, el profesor Gilbert Martínez, William Contreras, Shirley y mi persona, por WhatsApp, y atendimos a los profesores de la sede del litoral y de Sarteneja. Bravo. A través de WhatsApp, pero es que es esa semilla que usted sembró en esos inicios, y es que la educación hace eso. Eso es. Contagia positivamente. Contagia. Qué bueno haberla tenido con nosotros. Ay, gracias, que sí, bella. qué sabroso. Sí. Contagia y transforma, Y transforma. además. Entonces es un placer además tenerte. No va a ser la primera, ni la única vez. Ojalá. Esta vez es desde la sala de los profesores, pero yo estoy muy segura. Mucho más que Mucho saber de la más profe Mariela. que hay detrás de la profe como profesional, como arquitecto y como ser humano ante todo, porque aquí estamos en Neurohistorias Conciencia. Gracias. Gracias a ustedes, muchachas. Gracias.